Un saludo especial para ti, maestro del placer. Gracias por sugerirnos esta fascinante historia que conecta con los cimientos de la humanidad misma. Hoy nos sumergiremos en el relato épico de Gilgamesh, el rey sumerio inmortal. Una historia que, como tú, nos inspira a explorar lo desconocido y a descubrir los secretos más profundos del pasado. Esta aventura está dedicada especialmente a ti y esperamos que disfrutes cada detalle de este viaje por la antigua Sumeria. En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates nutrieron las primeras civilizaciones de la humanidad, surgió una leyenda que ha perdurado por más de 4000 años. Gilgamesh, rey de Uruk, un semidios cuya búsqueda de la inmortalidad llevó al descubrimiento de los misterios más profundos de la existencia. Pero ¿quién era realmente Gilgamesh? ¿Un gobernante histórico? ¿Un héroe mítico? ¿O algo más? La historia de este rey inmortal, registrada en la epopeya de Gilgamesh, nos transporta a un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres y los límites de la vida eran desafiados. Uruk, 2700 a.C., en una ciudad amurallada que representaba el esplendor de Sumeria, un joven rey ascendió al trono. Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y del mortal Lugalbanda, no era un hombre común. Su fuerza era sobrehumana y su ambición ilimitada, pero su gobierno inicial no estuvo exento de controversias. Las tablillas de arcilla describen a un Gilgamesh tiránico, un gobernante que imponía su voluntad sin compasión. Sin embargo, este mismo hombre se embarcaría en una de las aventuras más extraordinarias de la historia antigua. Los dioses, al ver el sufrimiento del pueblo de Uruk, decidieron enviar un equilibrio, Enkidu, una criatura salvaje moldeada de arcilla y criada por animales. Enkidu y Gilgamesh, tras enfrentarse en un combate épico, se convirtieron en los amigos más leales. Juntos, los dos héroes emprendieron hazañas legendarias. En su mayor triunfo, derrotaron a Humbaba, el terrorífico guardián del bosque de los cedros, desafiando la ira de los dioses. Sin embargo, este acto selló su destino. Los dioses, ofendidos por la arrogancia de los héroes, condenaron a Enkidu a una muerte lenta y dolorosa. Gilgamesh, destrozado por la pérdida de su único amigo, comenzó a cuestionarse el propósito de la vida. Fue entonces cuando su búsqueda por la inmortalidad comenzó. Su dolor se transformó en determinación. Si la muerte podía arrebatarle a su amigo, él la desafiaría directamente. Gilgamesh viajó más allá del mundo conocido, enfrentándose a pruebas imposibles. Finalmente llegó a las orillas donde vivía Utnapishtim, el único mortal a quien los dioses habían concedido la inmortalidad. Utnapishtim reveló a Gilgamesh el secreto de una planta que otorgaba la eterna juventud. Pero incluso cuando Gilgamesh la obtuvo, la planta fue robada por una serpiente, un recordatorio de que la inmortalidad estaba más allá del alcance humano. Gilgamesh regresó a Uruk, no como un hombre derrotado, sino como un rey transformado. Había aprendido que la inmortalidad no radicaba en evitar la muerte, sino en los logros y el legado que dejaba tras de sí. Las murallas de Uruk, que aún se mencionan en las tablillas antiguas, fueron su regalo para la posteridad, un recordatorio de que el verdadero poder de Gilgamesh residía en su humanidad. Hoy, las epopeyas de Gilgamesh siguen siendo estudiadas como las primeras grandes obras literarias de la humanidad. ¿Fue solo un mito o existió realmente un rey inmortal? Esa es una pregunta que la historia aún intenta responder. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Gilgamesh era un hombre, un dios o un mito? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que revelen los secretos más fascinantes del pasado. Boston,
1856. En una fría noche de noviembre, algo inexplicable ocurrió en el pequeño pueblo de Evermoor, a las afueras de la ciudad. Un tren apareció en las vías poco antes de la medianoche, pero jamás llegó a su destino. No dejó rastro, ni pasajeros, ni siquiera huellas sobre los rieles oxidados. Los aldeanos comenzaron a susurrar sobre una aparición escalofriante. Un tren que no pertenecía a este mundo. Un tren que llamarían el tren fantasma. Pero esta historia no empieza aquí. Para entenderla debemos retroceder 7 años, al inicio de una tragedia que marcó el destino de Evermoor para siempre. Era el 15 de marzo de 1849. El ferrocarril de Nueva Inglaterra se dirigía desde Boston hacia Albany. La noche era turbulenta, con lluvias torrenciales y el sonido del trueno llenando el aire. Las vías estaban resbaladizas, casi intransitables. Thomas Grayson, un ingeniero respetado por su habilidad y temple, estaba al mando aquella noche. Sin embargo, ni su experiencia pudo salvar al tren de lo inevitable. El tren se adentró en el túnel Blackwater, una construcción nueva y ambiciosa. Pero las lluvias habían debilitado la estructura sin que nadie lo supiera. De repente, las paredes del túnel colapsaron. Toneladas de roca cayeron, atrapando al tren y a sus pasajeros en una tumba de oscuridad y silencio. Nunca se recuperaron los cuerpos, y el túnel fue sellado, convertido en un monumento sombrío a la tragedia. Los aldeanos evitaban el lugar, afirmando que podían oír lamentos y silbatos de trenes en la noche. Pero lo que parecía un simple relato de fantasmas tomó un giro aterrador 7 años después. El 23 de noviembre de 1856, un granjero llamado Edwin Carter regresaba a casa tras un largo día en el mercado. Mientras cruzaba las vías, vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, un tren se acercaba, pero este no era un tren común. Sus luces eran tenues, casi espectrales, y su forma parecía desdibujarse en la neblina. Edwin observó con incredulidad cómo el tren atravesaba las vías, sin hacer el menor sonido. Cuando Edwin intentó seguirlo, el tren se desvaneció antes de alcanzar el túnel. Era como si nunca hubiera estado allí. En los días siguientes, más habitantes reportaron avistamientos, pero cada vez que el tren aparecía, algo siniestro ocurría. Animales desaparecían, las cosechas se marchitaban y algunos aldeanos se enfermaban inexplicablemente. Un año después, en 1857, un periodista llamado Jonathan Wakefield llegó al pueblo para investigar los eventos. Al principio, pensó que se trataba de simples supersticiones rurales, pero sus hallazgos lo dejaron perplejo. Los documentos del tren indicaban que no solo transportaba pasajeros, sino una carga inusual, reliquias sagradas de un monasterio europeo. Según las leyendas, estas reliquias estaban malditas, vinculadas a fuerzas oscuras que nunca debieron ser perturbadas. Convencido de que las respuestas se encontraban en el túnel Blackwater, Wakefield reunió a 2 aldeanos y se aventuró en su interior. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El tren fantasma surgió de la nada, iluminando el túnel con un resplandor antinatural. Los hombres huyeron, aterrorizados, mientras el silbato resonaba como un grito de ultratumba. Tras su experiencia, Wakefield dejó Evermoor y recomendó que el túnel fuera sellado para siempre. Los aldeanos, incapaces de soportar el terror, abandonaron el pueblo. Hoy, el túnel Blackwater sigue siendo un lugar prohibido. Algunos aseguran que el tren fantasma aún recorre las vías a medianoche, llevando consigo los ecos de su trágico pasado. ¿Qué harías tú si vieras un tren que no pertenece a este mundo? ¿Te quedarías para observar o correrías? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias
donde el misterio y el terror se entrelazan. Nos vemos en la próxima aventura.